Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Brigitte y en esta oportunidad compartiré mi comentario sobre la lectura titulada La subsistencia de la medida cautelar. Después de leer este artículo, comprendí que las medidas cautelares tienen una función muy importante dentro del proceso civil, porque no basta con que una persona tenga la razón al final del juicio, si durante el tiempo que dura el proceso esa decisión ya no puede hacerse efectiva. Precisamente por eso existen las medidas cautelares, para proteger el resultado que podría obtenerse con la sentencia y evitar que el paso del tiempo perjudique a quien acude al Poder Judicial. Uno de los aspectos que más llamó mi atención fue que el autor no solo explica qué es una medida cautelar, sino que analiza un problema muy específico relacionado con la anotación de demanda. Antes de leer este trabajo, sinceramente pensaba que esta medida servía para impedir que un bien fuera vendido o transferido. Sin embargo, entendí que no es así. La anotación de demanda no prohíbe disponer del bien, sino que hace público que exista un proceso judicial relacionado con ese bien. Es decir, cualquier persona que quiera adquirirlo para conocer que existe un litigio pendiente y asumirá las consecuencias que puede generar la sentencia. También me pareció interesante comprender que esta medida no tiene la misma finalidad que un embargo. Muchas veces podemos confundir ambas figuras porque las dos buscan proteger un derecho durante un proceso, pero cumplen funciones diferentes. Mientras el embargo tiene como objetivo asegurar el pago de una obligación económica, la anotación de demanda busca dar publicidad a un conflicto que puede modificar una institución escrita en los registros públicos. Creo que entender esa diferencia es fundamental para no aplicar una medida cautelar cuando corresponde otra distinta. Otro punto que considero importante es el criterio de adecuación. El autor insiste en que toda medida cautelar debe ser adecuada para la pretensión que se está discutiendo. Esto significa que no cualquier medida sirve para cualquier proceso. El juez debe analizar si realmente la medida solicitada protege el derecho que está siendo reclamado. En mi opinión, este criterio demuestra que el proceso civil no puede desarrollarse de manera automática, sino que exige un análisis cuidadoso de cada caso para evitar decisiones que perjudiquen innecesariamente a alguna de las partes. Además, el artículo me hizo reflexionar sobre el equilibrio que debe existir entre proteger el derecho del demandante y respetar los derechos del demandado, o incluso de terceros. Muchas veces pensamos que una medida cautelar solo beneficia a quien demanda, pero en realidad también puede afectar a otras personas. Por eso la ley exige requisitos como la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora, la adecuación y la contracautela. Estos requisitos no son simples formalidades, cumplen la función de evitar que las medidas cautelares sean utilizadas de manera abusiva o injustificada. Respecto al caso analizado por el autor, considero interesante la crítica que realiza a la decisión del Tribunal Constitucional. Él sostiene que la anotación de demanda fue utilizada para proteger un crédito laboral cuando la medida realmente adecuada era el embargo. Personalmente me parece un argumento razonable porque cada medida cautelar tiene una finalidad específica y no debería ampliarse para conseguir un resultado distinto al que la ley lo atribuye. Si se utiliza una medida inadecuada, puede generarse consecuencias negativas para otras personas, como ocurrió con el propietario que adquirió el inmueble. Otra idea que me dejó esta lectura es que el derecho procesal no consiste únicamente en conocer artículos o conceptos, sino en entender el por qué existen determinadas instituciones jurídicas y cuál es su verdadera finalidad. En este caso, comprendí que la anotación de demanda busca brindar seguridad jurídica mediante la publicidad registral y proteger la eficacia de futura sentencia, pero siempre respetando los límites establecidos por la ley. Finalmente, considero que esta lectura aporta una enseñanza muy valiosa para quienes estamos estudiando derecho.
nos recuerda que las medidas cautelares deben utilizarse con responsabilidad porque aunque son instrumentos de protección, también pueden afectar derechos si se aplican de manera incorrecta o sin analizar si realmente son adecuadas para un caso concreto. En conclusión, este artículo me permitió comprender mejor la importancia de notación de demanda, la diferencia que existe entre otras medidas cautelares, especialmente con el embargo, y la necesidad de que los jueces analicen cuidadosamente cada situación antes de conceder o mantener una medida cautelar. Creo que esta lectura demuestra que este proceso civil no solo busca resolver conflictos, sino hacerlo de manera justa, equilibrada y respetando los derechos de todas las personas involucradas. Muchas gracias.